Buenas tardes, maestra y compañeros. En esta ocasión les vengo a exponer el sentido de la ley que se encuentra en el libro Introducción al Estudio de Derecho por Eduardo García Maínez. Este tema se puede entender que es por una solución a un problema y consiste en el sentido de la ley, sino la voluntad del legislador, de tal modo que la ley es obra del poder legislativo y éste se vale de ahí para establecer el derecho. Si bien dice aquí, es que la voluntad del legislador tiene que estar, por así decirlo, valorizada o, por así decirlo, adherida o conforme a la ley, porque esta es obra del poder legislativo, pero cuando el legislador la quiere aplicar un sentido, lo tiene que aplicar de acuerdo a la ley establecida, que podría ser la Constitución o los códigos. La expresión y el significado de la ley tiene que valerse por un conjunto de signos, o sea, significados que otras personas interpretarán. No se puede inventar estas palabras o conceptos, o sería ininteligible, no entendible o no comprensible. Este punto significa que si no se entienden bien las cosas o si son inventadas o las palabras son imaginarias al contexto de la ley o simplemente no son palabras que existen, no se puede llegar a entender el término que se quiere explicar en el sentido de la ley. Por lo tanto, no sería comprensible y además, pues no debería ir en la Constitución establecido porque no existe esa palabra o ese concepto que quiere darse a entender o el sentido en el que se quiere explicar la ley. Entonces el lenguaje piensa y rima por nosotros. Es decir, cuando yo hablo y pienso, introduzco mis pensamientos en un mundo de pensamientos que tienen su propia y singular legislación. Tan cierto como no estoy en una situación de crearme lenguaje y un mundo conceptual. El lenguaje que aquí utilizamos, como el que estoy utilizando ahorita mismo, ya tiene, por así decirlo, una historia a través del tiempo y tiene reglas que por algo esas palabras ya están creadas porque encierran una expresión que tiene un significado y ese significado nosotros lo podemos interpretar y así llegar o entender lo que la otra persona nos quiere explicar. Cuando nosotros pensamos, lo que decimos es lo que nosotros estamos pensando en ese momento. Por eso el racionalismo, y también lo dice, que primero tenemos que, que pensar y luego ser como personas. Porque soy, no pienso y luego soy. Y así es como nosotros podemos interpretar todo eso. Lo que cabe interpretar no es la voluntad del legislador, sino el texto de la ley. Esto no significa que la interpretación haya de ser puramente gramatical. Las palabras de la ley expresan las conexiones sistemáticas que existen entre el sentido de un texto y el de otros que pertenecen al ordenamiento jurídico. Aquí lo que quiere explicar más a fondo es que la voluntad del legislador tiene que apegarse o adherirse al texto de la ley. Esto no tiene que ser puramente gramatical. También tiene que ser del sentido que le va a dar el legislador y que lo va a pegar gramaticalmente o lo va
contextualizar para así crearlo al ordenamiento jurídico, para así conjuntarlo al ordenamiento jurídico y poder establecerlo como una ley. Y ese es el sentido de la ley. Y aquí están las preguntas. Estas preguntas nos podrían ayudar a simplificar de una forma más sencilla lo que entendemos por el sentido de la ley. Una solución propuesta. ¿Qué es el sentido de la ley? Es una solución propuesta en relación con un problema. Segunda pregunta. Se vale por un conjunto de signos. Es la expresión y la significación. Aquí, entre el significado y el objetivo, entre la expresión y el objetivo se encierra el significado, que este significado es lo que interpreta la persona. La tercera pregunta. ¿Qué es introducir mis pensamientos? Cuando yo hablo y pienso en un mundo de pensamientos que tiene su propia y singular legislación. Aquí es cuando, por ejemplo, esta plática o esta exposición, yo les estoy interpretando mis pensamientos acerca de este tema, pero con base, sujetos a lo que ya tiene raíces, o sea, ya tiene una rama que ya está estudiada, ya fue argumentada y ya fue evidenciada. ¿Quién puede introducir leyes? El legislador es el que puede crear leyes y también introducir de una manera que puede solucionar un conflicto o algo. Menciona conexiones sistemáticas, el sentido de un texto y el ordenamiento jurídico. El sentido de un texto y el ordenamiento jurídico es a lo que tiene que ir apegado este tipo de conexiones sistemáticas para que pueda funcionar junto o conjunto a la Constitución o al Código Civil. Y este sería todo mi tema. Muchas gracias, maestra, y compañeros alumnos por escucharme. Gracias. Espero haya sido de su agrado.